La plaga en el ganado es nuestro tema. Éxodo capítulo 9 versículos 1 al 7. La palabra del Señor nos dice: Entonces Jehová dijo a Moisés: Entra a la presencia de Faraón y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, dice así: Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Porque si no lo quieres dejar ir y lo detienes aún, he aquí la mano de Jehová estará sobre tus ganados que están en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas, con plaga gravísima. Y Jehová hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera de todo lo de los hijos de Israel. Y Jehová fijó plazo diciendo: Mañana hará Jehová esta cosa en la tierra. Al día siguiente Jehová hizo aquello, y murió todo el ganado de Egipto. Mas del ganado de los hijos de Israel no murió uno. Entonces Faraón envió, y he aquí que del ganado de los hijos de Israel no había muerto uno. Mas el corazón de Faraón se endureció, y no dejó ir al pueblo. Que el Señor bendiga su santa y bendita palabra. Llegamos hoy a la quinta plaga, la plaga en el ganado. Esta es una plaga que enojó de manera muy especial a Faraón, al darse cuenta, según envió a investigar, que ningún animal del ganado de los hijos de Israel había muerto. Pero en vez de arrepentirse al darse cuenta de la obra portentosa del Señor, lo que hizo fue enojarse aún más, endureciendo de tal manera su corazón que de nuevo tomó la mala decisión de no dejar ir al pueblo, cosa esta que lo condena a una sexta plaga, la cual vendrá sin aviso alguno. Nos referimos a la plaga de úlceras. Dios viene lidiando con este hombre para que permita que el pueblo de Israel, esclavo en Egipto, salga definitivamente de su cautiverio y se disponga a marchar por el desierto hacia la tierra prometida. Desde antes del enfrentamiento de Dios con el faraón, enfrentamiento en el que Moisés sirve de intermediario, Dios deliberadamente endureció el corazón de Faraón. Y lo hizo así porque a través de esta acción buscaba mostrar su poder. Podríamos decir que buscaba presentar sus credenciales al pueblo de Israel, que prácticamente se había formado en Egipto durante el cautiverio de 400 años. En el encuentro que Dios tiene con Moisés para comisionarlo en la tarea de libertar a Israel del yugo egipcio, Dios expresamente le dice a Moisés que endurecer el corazón de Faraón es una táctica que usará para propiciar el desfile de sus maravillas, por medio de las cuales hará evidente su gran poder y su supremacía sobre los ídolos que en Egipto eran venerados. Dice la Escritura: Y dijo Jehová a Moisés: Cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Éxodo 4:21. Este endurecimiento de Faraón permitió que el pueblo mismo de Israel, que había sido influenciado con las creencias y prácticas paganas de Egipto, viera y palpara la existencia del verdadero Dios en contraposición con los falsos dioses que dominaban el panteón egipcio. Sobre esta cuestión de la acción divina al usar al faraón como un instrumento para crear el ambiente propicio de darse a conocer y de manifestarse ante el mundo de entonces, nos cuenta el apóstol Pablo lo siguiente. Dice la Escritura: Porque la Escritura dice a Faraón: Para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Romanos 9, 17 y 18.
Bueno, va a aparecer más de uno que quiera cuestionar la soberanía de Dios, pero eso no sería nada nuevo. Debemos entender, además, que lo que Dios hizo con el faraón fue revelar las intenciones malignas del corazón del faraón. No fue Dios quien lo hizo a él malo, sino que ya él estaba empeñado en la idea de contradecir a Dios. Faraón no se comportó obstinadamente porque Dios endureció su corazón, sino que Dios endureció su corazón porque ya él estaba decidido a llevarle la contraria a Dios. Veamos este ejemplo. Dice la Escritura: y viendo Faraón que la lluvia había cesado y el granizo y los truenos, se obstinó en pecar, y endurecieron su corazón él y sus siervos. Y el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a los hijos de Israel como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Éxodo capítulo 9, versículos 34 y 35. Como vemos en este pasaje, muchos otros también, claramente se expresa que Faraón era él mismo responsable por endurecer su corazón, de tal modo que de ninguna manera estaba exento de culpabilidad por su manejo temerario delante de Dios. La realidad es que por causa del endurecimiento del corazón del faraón, no solo Egipto y el pueblo de Israel pudieron percatarse de la existencia del Dios Todopoderoso, sino que los hechos ocurridos en Egipto con las plagas fue algo que impactó a todas las naciones circundantes existentes allí en ese tiempo. Dice la Escritura: y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Éxodo 9:16. Quiero resaltar aquí que las maravillas ocurridas en Egipto con cada una de las plagas nos enseña sin lugar a dudas que Dios tiene el control de la historia. En última instancia, la historia seguirá el curso que Dios quiere, hasta culminar en el punto que Él ha determinado en el tiempo futuro. El ser humano puede moverse de una o de otra manera, pero en definitiva es Dios quien decidirá hacia dónde nos llevará todo esto. Y eso es bueno, pues esto indica que no es el hombre, ni ninguna fuerza o inteligencia de la índole que sea, lo que determinará los caminos de la historia, sino Dios. Vamos a ver los efectos de esta plaga en el ganado. En primer lugar, vamos a ver lo que la plaga en el ganado significó para los egipcios. Démonos cuenta de que a pesar de que Dios había endurecido el corazón de Faraón, Dios mismo muestra más de una vez su grande misericordia al instruir a Moisés que advierta de manera enfática a Faraón antes de enviar las plagas, dándole de este modo una oportunidad para que cambie su actitud. Dice la Escritura: entonces Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Porque si no lo quieres dejar ir y lo detienes aún, he aquí la mano de Jehová estará sobre tus ganados que están en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas, con plaga gravísima. Esta plaga en el ganado tiene un significado especial, pues Dios la infligió directamente, sin la intervención de la vara de Aarón, lo cual destaca la severidad de este castigo. Dice la Escritura: al día siguiente Jehová hizo aquello y murió todo el ganado de Egipto. Éxodo capítulo 9, versículo 6. Con relación a la galería de dioses que el pueblo egipcio veneraba, esta vez Dios está severamente atacando la tradición de venerar al buey Apis, un dios que estaba representado por un toro. Es importante destacar que en la veneración de este dios
intervenía la figura estatuaria de un animal, sino que era un toro vivo, el que contenía, según ellos, el espíritu divino. De tal manera que cuando este toro moría, se elegía otro para que recibiera dicho espíritu. Fíjese, si alguna vez tiene usted la oportunidad de visitar Egipto, se dará cuenta que muy cerca de las pirámides pueden encontrarse algunas momias de toros que fueron sepultados en el pasado con mucha reverencia y conservados así en sarcófagos. De hecho, en Memphis se encuentra el segundo templo más grande de Egipto, el cual estaba dedicado al dios Apis, representado por un toro negro al que consideraban como la encarnación de Ptah, y que era reconocido como el dios de la magia, proclamado el maestro constructor. Y la tradición lo define como el inventor de la albañilería y patrón de los arquitectos y artesanos, el cual estaba representado con el cuerpo de un hombre momificado, de pie, sosteniendo un cetro y otros accesorios. Es bueno destacar que no era solamente el toro o buey el único animal útil que los egipcios veneraban, sino que también podemos encontrar la vaca y el carnero, dioses a los que se construían suntuosos templos en su honor. Así que esta plaga en el ganado fue un gran perjuicio para las creencias supersticiosas de los egipcios en sentido general. Dios los está atacando en donde más les duele, dice la Escritura. He aquí la mano de Jehová estará sobre tus ganados que están en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas, con plaga gravísima. Éxodo capítulo 9, versículo 3. La verdad es que Dios no puede ser más compasivo con el faraón y el pueblo egipcio. Pero a pesar de la buena voluntad de Dios, el faraón insiste en su postura desafiante. Mas el corazón de faraón se endureció y no dejó ir al pueblo, dice Éxodo capítulo 9, versículo 7. En segundo lugar, vamos a ver lo que la plaga en el ganado significó para el pueblo de Israel. Dios había protegido a los judíos de esta plaga. Y esto es algo que el escritor bíblico destaca de manera muy clara. Al día siguiente Jehová hizo aquello, y murió todo el ganado de Egipto. Mas del ganado de los hijos de Israel no murió uno. Éxodo 9:6. Fue precisamente esta excepción especial operada por Dios lo que molestó sobremanera a Faraón. El bien obrado por Dios en favor de Israel en medio de esta tremenda plaga enfureció de tal manera a Faraón que, al arribar a la mitad de este castigo divino de las plagas, el faraón aumenta su empeño en negarse a dejar ir al pueblo para que sirva a Dios. Debemos decir que esta actitud del faraón ponía en riesgo la vida y la integridad de los judíos, los cuales de seguro eran objeto de represalias de parte de Faraón y sus siervos, como el hecho de hacerles la vida laboral más difícil y dificultarles la existencia en Egipto. Esto implicaría la decepción para algunos, podríamos decir los menos convencidos, sobre si valdría la pena seguir el juego a Moisés en esta empresa de libertarlos. De seguro, este habrá sido un gran desafío para Moisés y Aarón, los cuales debieron enfrentar la inconformidad de muchos hebreos descontentos con los acontecimientos de los últimos días, que aumentaban de alguna manera sus desgracias en su estado de esclavitud. Recordemos que cuando Moisés se presentó ante los ancianos con el plan de libertarlos tal como Dios lo había ordenado, hubo un gran entusiasmo en el pueblo, de tal manera que tuvieron una actitud de adoración hacia Dios.
tal y como nos lo narra Éxodo 4, 29 al 31. Pero toda esta buena actitud del pueblo hebreo cambió luego de que el faraón, al enterarse de las demandas de liberación, les hizo el trabajo de la fabricación de ladrillos más difícil como manera de castigarlos. Tal y como leemos en Éxodo 5, versículos 6 al 14. Toda esta situación incómoda por la que estaban pasando los hizo cambiar de actitud hacia Moisés y sus planes de liberación, llegando incluso a culparlo a él y a su hermano Aarón de su desgracia. Dice la Escritura: les dijeron: mire Jehová sobre vosotros y juzgue, pues nos habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndoles la espada en la mano para que nos maten. Éxodo 5:21. Imagínese si eso fue antes de que empezaran las plagas, ¿cómo serían las cosas para ellos cuando las plagas estaban ya en su apogeo? De seguro muchos estaban dudando de si valdría la pena tanto sufrimiento. Una actitud como esta fue la que muchos judíos manifestaron en el desierto, después de que milagrosamente habían cruzado el Mar Rojo. Tan pronto se presentaron dificultades en el camino, ellos tuvieron expresiones duras contra Moisés. Dice la Escritura: y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto para que nos ha sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Éxodo 14, versículos 11 y 12. Sabemos que a pesar de que ellos habían visto y experimentado la protección de Dios en la ocurrencia de las plagas, estaban molestos e inconformes en medio del proceso de liberación que se llevaba a cabo. Esto habrá sido un gran reto para Moisés y podríamos decir también que una gran decepción para Dios. De modo que en esta gente había una mezcla de actitudes. En el principio existía la esperanza de la liberación que fue anunciada. Luego, una profunda frustración y resentimiento ante el aumento de la opresión. Estaban impacientes al ver cómo se demoraba la liberación proclamada. No obstante, podemos decir que fue la manifestación del poder divino y la fe inquebrantable de Moisés que en última instancia lograron mantener viva la esperanza de que ellos fueran libertados. Finalmente veamos lo que la plaga en el ganado significa para nosotros en el día de hoy. Mire, algo que podemos tener muy seguro es que Dios siempre quiere lo mejor para el ser humano, al que desea siempre cuidar, bendecir y sobre todo salvar. Aún el faraón y el pueblo egipcio, enemigos del pueblo de Dios, son objetos de la misericordia y el amor de Dios, igual que lo son todos los pueblos de la tierra en el día de hoy. El hombre en el planeta Tierra es la mayor preocupación de Dios desde que amanece hasta que anochece. De tal manera que Dios hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos, como nos dice nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 5, versículo 45. Para los que siempre están tratando de buscarle la quinta pata al gato en lo que se refiere a las Sagradas Escrituras, las 10 plagas de Egipto no fueron producidas por fenómenos de índole natural. No fueron el producto de infecciones o parásitos que son propios de la descomposición o la putrefacción, sino que la Biblia es enfática al decir que todo era producido por Dios mismo de forma directa.
De la misma manera que Él obró en la creación, donde con su sola orden se producían las cosas. El tratar de explicar, por ejemplo, que la plaga en el ganado fue producida por el antrax, por ejemplo. El antrax que supuestamente las ranas llevaron a los campos egipcios, implicaría que el escritor de la Biblia adjudicó a los acontecimientos que provocaron las pestes y los desastres de las plagas un significado espiritual, atribuyéndole así a Dios la ocurrencia de estos hechos catastróficos ocurridos en contra de la tosudez del faraón. Bueno, eso es banalizar el texto sagrado. Los deseos de Dios expresados en favor de Israel que nosotros vemos en la profecía de Jeremías, sin duda se pueden extrapolar en favor de toda la raza humana. Nos referimos al versículo que dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Jeremías 29:11. Frente a calamidades y desastres como el que acaba de ocurrir en nuestro país, República Dominicana, el pasado martes 8 de abril en la madrugada, cuando el techo de la famosa discoteca Jet-Set en Santo Domingo desgraciadamente se desplomó, dejando un saldo hasta ahora de 226 personas fallecidas, incluyendo personas de gran prestancia en el deporte, la clase empresarial y en el arte, como es el caso del cantante Ruby Pérez. No es algo que ocurrió de ninguna manera como producto de la voluntad perfecta de Dios. Pues la perfecta voluntad de Dios es que podamos vivir todos los años de nuestra vida terrenal en paz, seguridad y felicidad. Es nuestra oración que Dios consuele a todos aquellos que han sufrido la pérdida de un ser amado en esta tragedia que nos enluta a todos. De ninguna manera fueron los deseos de Dios hacerle la vida imposible al faraón y a su pueblo, sino que por su ignorancia y terquedad fue operada la ira divina, procurando de este modo el arrepentimiento y la búsqueda del perdón. Cosa esta que hasta ahora no se avisora en el horizonte, de tal manera que inexorablemente se avecina una sexta plaga. Que Dios te bendiga.